Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica de la noche de hoy, a cargo de Luis Miguel Suárez, residente de tercer año del programa de anestesiología de la Universidad del Valle. El día de hoy vamos a hablar sobre alergia al látex en relación a un caso que tuvimos hace unos meses con Luis. ¿Podemos empezar, Luis? Sí, profe, claro que sí. Listo. Buenas noches a todos. Como dijo el profesor, soy Luis Miguel Suárez Bravo, residente de tercer año. Primero que todo, muchas gracias al profesor Caballero por guiarme en esta charla, también a la profesora Comarón y al profesor Luna, que también estuvieron por ahí apoyándome por los laditos. Bueno, primero que todo, esta va a ser la tabla de contenido por la cual nos vamos a guiar. ¿Por qué estudiar este tema? Un poquito de introducción, de historia, los productos que tenemos con látex, cómo se producen los factores de riesgo, las principales profesiones que están expuestas al látex, las vías de exposición, manifestaciones clínicas, cómo hacemos el diagnóstico y lo más importante, cómo debemos abordarlos y manejarlos en la preanestesia, intraoperatorio, posoperatorio, qué medidas preventivas y algo de la profilaxis y el tratamiento. ¿Por qué debemos revisar este tema? Así como lo mencionaba el profesor Caballero, así tuvimos un caso hace poco y es más, creo que hoy también tuvieron un caso de alergia al látex en nuestra institución en el HIV. Y pues ahí algunos sí manejan el tema, otros no manejábamos el tema en ese caso en específico y pues es importante manejarlo para saber abordarlo. También porque el 12% de las reacciones alérgicas durante la anestesia son causadas por el látex, es decir, un porcentaje importante, porque la incidencia de la alergia al látex aumenta según el grado de exposición. Esto nos crea una paradoja, dado que el personal de salud es uno de los que más alergia al látex tiene y está en mayor exposición, es decir, en el hospital está en el ambiente más peligroso. Y nosotros como anestesiólogos, pues todos los días estamos expuestos al látex. Esta noticia me pareció un poco llamativa también para mostrar qué tanto puede impactar la alergia al látex. Esta noticia es relativamente reciente, del 5 de diciembre del 2019. Este es en Reino Unido. Miremos el titular, como dice, un globo la rozó y la dejó en cuidados intensivos. La mujer sobrevive al látex. Liz no puede leer ni siquiera el periódico porque la tinta contiene látex. Otros objetos como el control remoto, el mango del cuchillo o la licuadora también le producen reacción alérgica. Esta es la historia de una señora que es alérgica al látex y la hija está jugando con unos globos, se los pasó a la mamá para que se los detuviera por un momento y pues la mamá lo rozó el globo y pues terminó en UCI, intubada y demás. Es decir, tiene un gran impacto en nuestra vida. ¿Cómo llegaron los guantes a la medicina? Pues en el invierno de 1889, en el hospital de John Hopkins, la instrumentadora Caroline Hampton, la cual empezó a presentar una reacción de dermatitis grave tanto en las manos como en los brazos a las soluciones antisépticas que se utilizaban en ese momento, que era el cloruro de mercurio. La instrumentadora pues le ayudaba al famoso cirujano William. Este cirujano, al ver esta reacción que tanto le afectaba a ella, pues decidió hacer una carta y escribirle a la compañía Goodyear para que le creara unos guantes de goma delgados. Fue tan satisfactorio estos guantes que pidieron más y se empezó a implementar de forma rutinaria. Primero todas las enfermeras, después ya los cirujanos. Quedó como protocolo en el hospital John Hopkins y se empezó a regar por toda parte. También esta carta, la que escribe el cirujano, llama la atención esta frase que dice: como era una mujer inusualmente eficiente, como se ve, ya
había un cierto cariño entre Caroline y William. Los asistentes del doctor William, pues decían Venus ayudó a Escapulapio, porque esta fue la primera carta donde atrapó como el amor entre la instrumentadora y el cirujano. Como generalidades del caucho, este se conoce como poliisopreno, viene del árbol Hevea brasilensis, se saca de la corteza del árbol, del cual nos sale una savia que tiene 250 polipéptidos. De estos, 60 se unen a inmunoglobulina E. De estos 60, 15 son los principales alergenos y se utiliza la nomenclatura de EPB, EPB 1, 2, 3, 4 hasta 15. Y estos se utilizan como marcadores de contenido de látex en los objetos y también en el medio ambiente. Los principales que vamos a encontrar en los guantes y en el talco van a ser los EP5 y los EP6. Un poquito de epidemiología. El primer caso reportado de alergia al látex fue en Alemania en 1927. Fue una urticaria de contacto porque se arrimó a un objeto con látex. Después de esto hubieron muy poquitos casos hasta la aparición del VIH, donde se empezó a aumentar el uso de guantes, se introdujo las precauciones universales, que todo el mundo utilizara guantes, y se produjo una epidemia de alergia al látex, donde su mayor pico fue en 1992. Después ha venido la incidencia disminuyendo porque se ha evitado en la mayoría de instituciones los guantes empolvados, se ha disminuido la incidencia tanto en trabajadores como en pacientes. La prevalencia, dependiendo del grupo poblacional, va a ser diferente. En la población general es menor del 1%, ya en el personal de salud es del 3 al 11%. En los personal de quirófano y odontólogos de 8 al 10%. Pero llega a ser hasta el 50% en pacientes con trastornos urogenitales o que tengan múltiples cirugías, como por ejemplo los pacientes con espina bífida. Los factores de riesgo para desarrollarlas, como lo mencionamos, las múltiples intervenciones, la exposición laboral, que la persona tenga atopía o que tenga alergia a ciertos medicamentos. Otros grupos de riesgo van a ser los que tienen antecedente de anafilaxia previa sin causa aparente, malformaciones geniturinarias que el paciente necesite, desimpactación rectal diaria, sondajes vesicales múltiples, van a tener pues mayor exposición a las ondas de látex y van a desarrollarla más frecuente. ¿Cuáles son las principales ocupaciones que van a estar más expuestas a los guantes de látex? Los manipuladores de alimentos, generalmente utilizan estos guantes, los trabajadores del hogar, los trabajadores de peluquería, los pintores, el personal de seguridad, constructores, trabajadores de invernadero, de jardineros y por supuesto los trabajadores de la salud, que tanto médicos como odontólogos, los cuales se ha encontrado una sensibilización al látex hasta del 12% y en otras literaturas es aún mayor. ¿Cuáles son los factores que nos incrementan el riesgo de sufrir anafilaxia? El sexo femenino en una relación con el masculino de 4:1, la edad generalmente se presenta en la tercera a la quinta década y un estado de ansiedad exagerada, por lo que nos predispone la liberación de histamina. ¿Qué factores nos pueden agravar la anafilaxia? El uso de betabloqueadores, dado que nos bloquea la compensación cardiovascular. La anestesia raquídea, porque nos produce un bloqueo simpático, no puede responder el cuerpo. Las personas con asmas, que nos pueden producir un broncoespasmo más severo. Y que la herida tenga que la cirugía tenga una herida muy grande, dado que tendrá una mayor superficie de contacto y podrá pues tocar más el látex. En el medio hospitalario, ¿qué productos tienen látex? Una gran cantidad, como vemos, guantes, mascarillas, cánulas nasales, los sistemas de infusión,
tensiómetros, la goma del fonendoscopio, las ondas vesicales, los drenajes, tampones, vendajes, protectores dentales y hasta dispositivos de ortodoncia. En el medio hospitalario, ¿qué productos tienen látex? Los globos, preservativos, biberones, balones, muñecos de goma, calzados, impermeables, gafas, aletas de nadar, cortinas de baño, colchones de aire, es decir, muchos. En el mercado hay más de 40.000 artículos de uso cotidiano, los cuales contienen látex, es decir, un montón. Pero entonces nos surge la pregunta, ¿todos los productos tienen la misma cantidad de proteína alergénica? Es decir, el caucho de un émbolo, de una jeringa y los guantes de látex tienen la misma cantidad. Vamos a ver. No, dado que esto va a diferir según el proceso de fabricación. El 90% de los productos de látex se coagula en ácido, formando láminas y partículas. Esta coagulación en ácido es un tratamiento prolongado a altas temperaturas, lo que disminuye la alergenicidad. Y así se van a producir productos de caucho sólido que van a tener niveles bajos de alergenos. En estos vamos a encontrar, cuanto a nuestra parte médica, los émbolos de las jeringas y los tapones de los viales. También neumáticos y suelas de los zapatos. Y el 10% de los productos con látex se amoníaca, solamente se le adicionan aditivos químicos como antioxidantes, aceleradores y conservantes. Después se sumerge el caucho en moldes de porcelana y estos, como vemos, no tienen un tratamiento como tan fuerte, entonces van a conservar todavía niveles altos de alérgenos de látex. En estos vamos a encontrar pues los guantes, los preservativos, los catéteres y los globos. ¿Cómo se considera que un objeto tiene un nivel alto que tenga mayor de 215 microgramos por gramo de proteína de látex alérgica? Ya se considera un nivel alto. Y el 50% de los guantes de látex lo contienen. ¿Qué tipos de guantes tenemos? Primero pues están pues estos se van a clasificar según su funcionalidad. Los no estériles, los crudos que llamamos, los estériles que se utilizan para procedimientos y los cirujanos, y los que tienen polvo o tienen ausencia del polvo. Los que vienen empolvados, esto se distribuye rápidamente en el medio ambiente. Estos vienen con polvo de maicena. Se nos crea la pregunta, entonces, ¿la alergia es al polvo de maicena? Pues se ha visto que no, que los síntomas son mucho más frecuentes por el látex que por el polvo de maicena. Hay diferencia, entonces, en las concentraciones de alérgenos en el aire, en los guantes que son empolvados y en los que no. Sí hay diferencia bastante. Los que no tienen talco producen de 0.3 a 1.8 nanogramos por metro cúbico, mientras que los guantes de látex empolvados de 8 a 974 nanogramos por metro cúbico, es decir, crea unas concentraciones en el medio ambiente 10 veces mayores con proteínas de látex. ¿Cuáles son los medios de exposición que vamos a tener? Vía cutánea, percutánea, parenteral y por mucosa, por la inhalación de estas partículas que están en el aire. Bueno, una cosa es alergia al látex, otra cosa es la sensibilización. La sensibilización al látex quiere decir que tenemos IgG positiva o pruebas cutáneas positivas, más no tenemos síntomas. Ya en la alergia es que ya tenemos los síntomas y tenemos también las pruebas positivas. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Estas se dan principalmente por una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que va a comenzar desde unas reacciones localizadas como unas de dermatitis de contacto alérgica, urticaria de contacto alérgica, pasando unos síntomas más sistémicos como una rinoconjuntivitis, asma, choque anafiláctico, síndrome de látex alimento. La hipersensibilidad tipo 4 se va a dar más que todo por los aditivos. La dermatitis de contacto irritante
está mediada no inmunológicamente, es decir, no eleva inmunoglobulina E, se da por los aditivos que se añaden en la fabricación. La clínica va a ser muy similar a la de dermatitis de contacto, con una erupción eritematosa y pruriginosa. La dermatitis de contacto alérgica tiene una clínica de ras cutáneo, prurito, vesículas, las cuales se van a presentar de 1 a 4 días después del contacto. Si ya la exposición es continua, se van a presentar, como vemos en la imagen, unas costras secas, liquenificadas, y esto se da por una reacción de hipersensibilidad tipo 4 mediada por linfocitos T, que generalmente se da es por los reactivos químicos aditivos que tienen estos productos. No es por la proteína del látex, pero al tener estas grietas en la piel sí va a ser un mayor riesgo de que sensibilicen contra el látex y se produzcan las inmunoglobulinas E. Otra es la urticaria de contacto alérgica, la cual sí es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, mediada por IgE, se presenta de forma inmediata, de 10 a 15 minutos, se va a presentar como un eritema, prurito, abones, y esta también se puede transformar en una reacción de hipersensibilidad tipo 4 con la dermatitis de contacto, y esta es la que más frecuentemente se presenta en los trabajadores de la salud. Otro cuadro clínico va a ser el de la rinoconjuntivitis o asma. Generalmente se desencadena por las partículas que hay en el aire, por los aerosoles, por los guantes empolvados de la persona que los tenga o de las personas que lo rodean. Se va a caracterizar por prurito, lagrimeo, estornudos, síntomas muy similares a una gripa, por lo que es fundamental tener la relación de exposición y los síntomas, para no confundirlo con un resfriado común. También se puede presentar como una crisis asmática sin que la persona tenga asma. La reacción pues, más grave va a ser la anafilaxia. Esta se ha reportado con objetos médicos y no médicos. Los principales o los más frecuentes han sido por catéteres, cateterismos arteriales o enemas, los Coffey Derman, que son unos campos que se utilizaban antes en odontología, que eran de látex, por preservativos, por adhesivos para extensiones de cabello, globos de juguete, chupetes, biberones, mordedores y pues principalmente los guantes. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de anafilaxia? Se puede presentar en 3 escenarios clínicos. El primero, que va a ser con un inicio agudo, con compromiso de piel o mucosas, presentándose urticaria, prurito, eritema y al menos uno de los siguientes. Es decir, compromiso respiratorio, disnea, estridor, sibilancias, disminución de la presión arterial, síncope o colapso. El escenario 2 es que haya la exposición con el alergeno probable y 2 más de los siguientes. Compromiso de la piel, compromiso respiratorio, disminución de la presión arterial o síntomas gastrointestinales como dolor abdominal y vómito. El tercer escenario va a ser la disminución de la presión arterial más la exposición al alergeno conocido. En adultos, una disminución de la presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una caída mayor del 30% de la presión basal. En pediatría, si son mayores de 10 años, tomamos los mismos valores que el adulto. Si es de 1 a 10 años, una sistólica que sea menor de la edad sobre 2 más 70 milímetros de mercurio. Y si es de lactantes, una sistólica menor de 70 milímetros de mercurio. ¿Cómo se va a clasificar la anafilaxia? En 1985, este autor, Laxener, la clasificó en 4 grados. Primero, 1A en eritema localizado, 1B eritema generalizado, con edema en cara y mucosas. Grado 2 ya tiene síntomas gastrointestinales, respiratorios, ya tiene tos, disnea, cardiovascular ya empieza a tener taquicardia mayor del 30%, hipotensión mayor del 30%. En grado 3
Ya los síntomas gastrointestinales son más fuertes, ya va a tener vómito, diarrea, respiratorio va a tener broncoespasmos, cianosis, cardiovascular va a tener shock. Y en el grado 4, a nivel, ya va a presentar paro respiratorio o cardíaco. El quinto cuadro clínico es el síndrome de látex alimento. Este se va a presentar del 30 al 50% de las personas con alergia al látex. Esta reacción cruzada se presenta a una pequeña cantidad de alimentos, pero el 50% de estas reacciones son anafilaxis, es decir, es importante. El alergeno de látex FB601 o proveína es homóloga de la quinasa, la cual se encuentra pues, en frutas como el aguacate, el plátano, la chirimoya, la papaya, las judías verdes, por lo que nos van a hacer la reacción cruzada. El F5 es homóloga de la proteína ácida del kiwi, del melocotón, del albaricoque, por lo que nos van a hacer reacción cruzada. Y como vemos en grandes porcentajes, con el aguacate 28%, plátano 28%, kiwi 20%. La EPS-B602, eveína maduro, es homóloga estructural del el trigo. Nos va a hacer reacción cruzada con esta. El EP7 es un homólogo de la patatina, por lo que nos va a hacer reacción cruzada con la patata. Así como vemos que los pacientes que tienen alergia al látex por los guantes o los productos médicos van a tener reacción cruzada con los alimentos. También vemos que los que hacen reacción alérgica a los alimentos, en un 11% también van a tener reacción alérgica, van a generar reacción alérgica a los guantes y a los demás productos con látex. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico pues es difícil, no es tan fácil. El indicador más confiable va a ser una historia clínica sólida en la cual tengamos una relación clara de exposición al látex y aparición de síntomas compatibles. Segundo, ya vamos a ir por las pruebas de confirmación, las cuales vamos a hacer según la disponibilidad. En cada país hacen una diferente según tengan los reactivos y su disponibilidad. Tener en cuenta en el diagnóstico también para guiarnos que es más frecuente en mujeres, dado que tienen más contacto del látex con sus mucosas por los anticonceptivos, tienen más consultas para procedimientos ginecobstétricos. Las reacciones al látex, generalmente 50% se dan en procedimientos obstétricos, 20% abdominales, 10% ortopédicos. ¿Cómo vamos a guiar nuestra historia clínica para saber si es alérgico al látex o es alérgico pues, a otras sustancias? Primero, pues vamos a hacer una serie de preguntas que nos va a ayudar a hacer esta historia clínica un poco más estructurada. Si es trabajador de la salud, si utiliza guantes de látex con regularidad, si tiene antecedentes de eczema o dermatitis, si tiene antecedentes de cirugías frecuentes, si tiene antecedentes de alergias comunes, si los compañeros de trabajo utilizan guantes de látex regularmente o si utiliza beta bloqueadores, recordemos que nos hacen bloqueo ahí. También vamos a preguntarle si hace reacción a síntomas de alergia cuando come algún alimento o manipula alguno de estos alimentos. También vamos a indagar si presenta dermatitis. Si presenta esta dermatitis, tiene relación con el uso de guantes de látex. Si ha probado diferentes marcas de guantes de látex, si al cambiar las marcas del guante persisten los síntomas, y si al dejar de utilizar los guantes de látex mejoran los síntomas o continúan, para diferenciar si es el látex o no. Si el paciente presenta síntomas de urticaria, vamos a indagar por estos y vamos a preguntarle si se presenta esta urticaria cuando utiliza los guantes de látex o si está cerca de personas que utilizan guantes de látex.
También vamos a evaluar si tiene reacción aerosol, es decir, vamos a preguntarle si cuando utiliza los guantes o está cerca de alguien que los utilice, presenta síntomas en la piel, síntomas respiratorios o hinchazón, shock. También es importante preguntarle si ha tenido antecedentes de anafilaxia o shock intraoperatorio, porque puede que no tenga una causa y puede ser la reacción alérgica. Si ha presentado síntomas con exámenes dentales, rectales, pélvicos, si ha presentado síntomas al inflar un globo, cuando utiliza preservativos, diafragmas, juguetes sexuales, bandas elásticas. Esto nos va a ayudar a hacer una historia clínica un poco más estructurada. Ya después de tener una historia clínica sólida, vamos a hacer las pruebas objetivas. Vemos que estas varían dependiendo de cada país. En Estados Unidos hay autoanalizadores que detectan anticuerpos IgG específicos para látex. También tenemos el ImmunoCAP e ImmunoLite, que se hacen más en laboratorios. Y en los demás países generalmente se hace prueba cutánea y después seguido serología. En la gran mayoría no recomiendan comenzar por pruebas de provocación. Ya ahondaremos qué son estas pruebas. Entonces, la prueba cutánea, como vemos en las imágenes a la derecha, se utilizan unos extractos. Ese es un procedimiento seguro, eficaz, y estos extractos de látex están estandarizados. Generalmente se producen extractos de proteína BA, B y C, C-glicerina para darle mayor estabilidad, mayor vida útil. Tienen unas concentraciones de 0.01 a 1 miligramo por mililitro. Después de colocar la gótica en la piel, se funciona con lancetas y se lo deja 15 minutos para leerlo. Siempre se debe hacer un control negativo con solución salina y un control positivo con histamina para saber si responde o no responde a la histamina. Tiene una sensibilidad de 65 al 96% y una especificidad del 88 al 94%. Se debe tener cuidado con esta prueba, porque aunque son concentraciones muy bajas del extracto, sí se han reportado casos de anafilaxia. En algunos lugares de la literatura reportan que se ha dado un caso, en otros que se han dado 3 casos. Como ya lo mencionamos, los productos de látex se pueden fabricar de 2 maneras diferentes, es decir, amoniacados o que se diluyen en ácido. Los amoniacados tenían mayores niveles de el alergeno. Entonces, pues se nos plantea la pregunta, si cogemos un extracto que sea amoniacado, ¿va a tener una reacción más fuerte que el otro? Aquí hicieron un estudio para comparar eso, los productos A y B. Estos números, el 4.4 y el 5.7, son el diámetro de la roncha. Esto se hizo en pacientes que ya tenían alergia al látex. Se le colocó la gótica del extracto, la lanceta, se le hizo la prueba y se encontró que en los productos no amoniacados, el A y B tenían un diámetro menor, aunque la prueba sí era positiva, tenían un diámetro menor, mientras que en el producto C, que era un extracto de látex amoniacado, el diámetro era mayor, de 7.3 milímetros. Era positivo con mayor de 3 milímetros. Es decir, en todos fue positivo, quiere decir que la especificidad no cambió, pero la sensibilidad sí cambiaba. Una sensibilidad del producto A de 65%, del B 80% y del producto amoniacado del 96%. Es decir, la prueba puede estar sesgada dependiendo del producto del látex que se utilice. Se recomienda pues el amoniacado, que tiene mayor sensibilidad. Aquí les traigo un breve video de cómo se hace la prueba cutánea. Pues primero se va a marcar en los 2 brazos con números para identificar dónde vamos a colocar los extractos con números o con bolitas. Vamos a colocar una gota del extracto de látex. Podemos colocar también de las frutas o perros, gatos, lo que se quiera probar a que es alérgico. Y pues y muy importante, el control positivo, que es la gota de histamina para ver que reacciona la histamina, y el control negativo para la solución salina.
Y después de colocar la gota, pues se funciona con las lancetas para permitir la entrada del alergeno a la epidermis, y ya se puede limpiar la gota. Y la reacción es casi inmediata, pero se espera hasta 15 minutos para tener lectura de esto. Y ya aparece pues la ronchita como aquí, como la imagen inferior derecha. Otra prueba son las pruebas serológicas, en las cuales se va a medir anticuerpos IgG específicos para el látex. Los más frecuentes utilizados son el ImmunoCAP, aquí lo tenemos en la imagen izquierda, el ImmunoLite. Este tiene una sensibilidad del 70%, especificidad del 95%. También están los chip microarray, el cual tiene una ventaja de que utiliza 5 alergenos, los EP1, 3, 5, 6 y 8. Este, como utiliza más, es más específico, un poco menos sensible y es más costoso. La ventaja de este es que permite diferenciar entre pacientes alérgicos y los que son solo sensibilizados. Y aún están pues asintomáticos. Solo se lo utiliza en investigación. Aquí les traigo un poquito una imagen para explicarles cómo funciona. Se tiene un disco con reactivos, los cuales tienen los alergenos, a los cuales se les va a unir los anticuerpos que están en el suero del paciente, los IgE, perdón. Y a estos IgE se les va a unir otro anticuerpo, el cual va a estar marcado con una enzima y pues se lo va a poder ver. Las ventajas de las pruebas serológicas es que se puede realizar en lesiones extensas, es decir, si el paciente está lleno de abones, no se podría hacer una prueba cutánea, sí se puede hacer la prueba serológica. Se puede hacer inmediatamente después de un episodio de anafilaxia o si está utilizando antihistamínicos. Es segura y no tiene riesgo de que vaya a producir una crisis de anafilaxia. Se pueden presentar falsos positivos por reacción cruzada con anticuerpos contra carbohidratos. Tiene una alta tasa de falsos negativos del 25%, es decir, un resultado negativo no nos descarta la alergia al látex, por lo que debe interpretarse con precaución. Otra prueba de confirmación es la citometría de flujo, en la cual se va a medir o anticuerpos IgE o basófilos que estén activos. Esta generalmente se ha utilizado en niños, se utilizan alergenos recombinantes, tiene una gran sensibilidad del 93%, una especificidad del 91%. Poco se utiliza por su alto costo. Otra prueba de confirmación es la prueba de provocación, la cual genera preocupación porque pues no es segura, es difícil de reproducir y de interpretar. Ya este es el último recurso cuando las otras pruebas son negativas y tiene una historia clínica muy sugestiva de sensibilización. Esta prueba de provocación se puede hacer de varias formas. Una de ellas es inhalando talco de guantes de látex. Como les digo, estas no son adecuadas para el uso clínico. Les traigo pues un ejemplo. Una prueba de provocación es la prueba del guante, que es colocar en una mano, en un dedo, un guante de látex, en otra mano, en otro dedo, un guante de un material alternativo y dejarlos por 15 minutos o más tiempo. Es positiva. Si presenta pues, signos característicos de alergia, como eritema, prurito y demás. Está limitada porque presenta bastantes falsos positivos y falsos negativos y pues no se utiliza o poco se utiliza en la clínica porque nos puede desencadenar una crisis de anafilaxia. Otra de las pruebas menos utilizadas es el test de liberación de histamina con inmunoblotting. El test de parches de contacto, como se ve en la imagen, que se dejan en la espalda por 48 a 72 horas y es positivo si genera una reacción alérgica. La Asociación de Inmunología Clínica de América nos propone este algoritmo diagnóstico, ya sintetizando todas las pruebas. Si el paciente tiene una historia clínica indicativa de alergia,
tenemos historia, vamos a hacer la prueba cutánea. Si la prueba cutánea es positiva, el paciente ya es alérgico y se debe tomar las medidas preventivas. Si tiene historia, pero la prueba cutánea es negativa, vamos a hacer prueba serológica, medir IgE. Si es positiva, ya es alérgico. Si la prueba serológica es negativa y tiene todavía una clínica demasiado sugestiva, pues podemos hacer la prueba de provocación. Si al contrario el paciente no tiene una historia de alergia al látex, pero pertenece a un grupo de alto riesgo, podemos hacerle una prueba cutánea. Si es negativa, no está sensibilizado, pero si la prueba cutánea es positiva, el paciente estará sensibilizado y debemos tomar las mismas medidas preventivas que un paciente alérgico. ¿Cómo vamos a detectar y cómo vamos a dar el manejo a estos pacientes con alergia al látex? Primero, en la preanestesia, todo el equipo debe conocer la condición de alergia de este paciente. A todos los pacientes debemos interrogarlos por posibles alergias, no solo como específico del látex, sino preguntarles como si hace reacción alérgica a globos, cintas elásticas, biberones, preservativos. Se deben identificar los pacientes que son de los grupos de riesgo. Y si son sospechosos del látex, debe de una vez derivar al servicio de alergología o inmunología. Los pacientes con alergia al látex se deben programar para la primera hora de la mañana y en un quirófano que por lo menos haya estado libre de látex al menos durante las últimas 2 horas. La reserva de UCI, tenerla antes de la cirugía, es controversial. Idealmente sí tenerlo para vigilancia posoperatoria. En cuanto a la premedicación con antihistamínicos también es controversial, pero se ha encontrado que disminuye los síntomas, aunque no disminuye el número de eventos. En el consentimiento informado de este paciente se debe dejar específico que es alérgico al látex. Ya en el intraoperatorio, el quirófano debe estar libre de material que contenga látex. Se debe vigilar muy bien el instrumental y el material que se va a utilizar mínimo 2 horas antes del inicio de la cirugía, dado que este no debe ser manipulado con personas que tengan guantes de látex o no debe estar sujeto con cauchos, porque pues ahí lo contaminarían con látex. En el quirófano debemos tener medicamentos preparados y a la mano por si nos sucede una posible anafilaxia. Máximo debemos ingresar 9 personas al quirófano, no debe ingresar personas que no pertenezcan al equipo quirúrgico. El quirófano debe tener afuera un aviso que diga paciente alérgico al látex para evitar el ingreso de personas que hayan tenido contacto con objetos que tengan látex. Y a pesar de todas estas medidas, tener en cuenta que se han reportado casos de anafilaxia grave al látex a pesar de tener un ambiente libre de látex. Ya en el posoperatorio, el paciente debe continuar en un ambiente libre de látex. En nuestro protocolo institucional del HIV, el paciente debe ir a vigilancia en UCI. Tenemos unas medidas preventivas primaria y secundaria. Primaria cuando la persona todavía no es alérgica al látex, secundaria cuando el paciente ya tiene alergia al látex. Entonces, en la primaria, pues no se aconseja a todo el mundo pues, hacerle como exámenes o pruebas cutáneas para alergia al látex, solamente a los que hayan tenido sucesos inexplicables, una clínica sugestiva de alergia y que aún no es específica o que pertenezca a un grupo de riesgo. Los niños con espina bífida, desde la primera cirugía se debe hacer en un ambiente libre de látex, así no tenga alergia, porque este es un grupo de riesgo. Y se recomienda a todo el personal de salud utilizar guantes sin polvos para reducir las partículas en el medio ambiente y reducir la alergia en la población sanitaria. Ya en los pacientes con alergia al látex debemos tener una prevención secundaria que va a hacer que el paciente tenga siempre su manilla que diga alergia al látex. El paciente debe informar al personal de salud
antes de cualquier procedimiento que es alérgico, todos los hospitales deben tener un protocolo con materiales alternativos al látex. Respecto al consumo de frutas, si ya el paciente presenta síntomas con alguna fruta, no puede comerla en ninguna de sus preparaciones, ya sea cruda o cocida, va a presentar síntomas. En cuanto si el paciente ya está hospitalizado, debe tener una dieta establecida con alimentos que no vayan a hacer reacción cruzada, y el personal que manipula sus alimentos tampoco debe tener guantes con látex. Sirven estas medidas preventivas. Esta es una revisión sistemática, la cual se hizo en Alemania, Estados Unidos y Canadá, en la cual implementaron como medida preventiva utilizar guantes que no tuvieran polvo y que fueran bajos en proteínas, y encontraron que en todos había una reducción de los casos de látex. Por aquí vemos en las pruebas cutáneas una disminución del 10 al 3%, de los nuevos casos del 5 al 1%, acá en Canadá de 25 casos a un caso por año. En cuanto a la cirugía programada, la coordinación de la sala de operaciones debe comunicarse o informar al servicio de alergología que va a llegar un paciente con alergia al látex. Debe informar al servicio de mantenimiento para que el día anterior revise las conexiones de gases, cables, placas de electrobisturí, circuitos de anestesia que no vayan a tener objetos con látex. Debe informar al servicio de farmacia para que idealmente los medicamentos que se vayan a utilizar estén en ampollas y no en viales o en recipientes que tengan látex. Debe informarse comunicarse con el servicio de limpieza, dado que se debe hacer una limpieza 12 horas antes de alto nivel, y en esta limpieza deben utilizar guantes plásticos de vinilo o neopreno, la escoba, el trapeador, si tienen puntas de goma, se los debe cubrir con tela para que no rieguen las partículas de látex, y se debe dejar las puertas cerradas para evitar la entrada de personas y la entrada de partículas de látex. El equipo no debe estar entrando y saliendo de forma innecesaria. Ya debe tener todo listo dentro del quirófano, y el equipo que esté fuera del quirófano debe estar atento por si necesita algo, para no estar entrando y saliendo de forma innecesaria. Bueno, aquí vamos a aclarar, una cosa es ambiente libre de látex y otra cosa es un ambiente seguro de látex. Lo que vamos a buscar es un ambiente seguro de látex. Un ambiente libre de látex se considera imposible, dado que hay demasiados objetos que tienen látex, así sea en productos sólidos. Bueno, este es el protocolo institucional del HV. Aquí vemos que la mayoría de material e insumos médico-quirúrgicos que utilizamos en nuestro acto anestésico están libres de látex, es decir, el ventilador, el tubo endotraqueal, las sondas de succión, los yelcos, todos estos están libres de látex. Y aquí están el material médico quirúrgico prohibido por contener látex y su posible alternativa. Este es del protocolo institucional. Entonces, las bandas de SMARS, que son bandas elásticas para producir isquemia, estas pues no las podemos utilizar, y si las utilizamos tienen que estar cubiertas con tela o cubrir la sección de piel para que no tenga contacto con esto. Las bolsas de hielo no las podemos utilizar, los chupetes, biberones, si tienen látex no, se pueden utilizar si son de goma. El cobertor de caucho, los paños quirúrgicos de cauchos, primero se debe interponer paños de algodón, compresores de látex, las curas oclusivas, no se pueden utilizar. El dedal del pulsoxímetro, si es de goma, no podemos utilizarlo, debemos utilizar de PVC. Los diques de protección dental no podemos utilizarlos tampoco. En el electrocardiograma, si tiene gomas en las extremidades,
no podemos utilizarlas, tienen que ser de PVC. El esfingomanómetro, la pera de caucho, debemos cubrirla con tela. No podemos utilizar vendaje de caucho, tienen que ser las vendas de algodón. En cuanto a la mascarilla de Lambú, pues debe ser de silicona. Los respiradores tienen que ser, los ventiladores tienen que ser sin concertinas. Las ruedas de los carros tienen que estar cubiertas con tela para que no estén regando partículas de látex. Aquí las sondas nasogástricas rojas, sondas de Foley, tampoco no las podemos utilizar. Debemos utilizar sondas nasogástricas de Levin u otras que no tengan látex. El fonendoscopio debemos cubrir el tubo si es de látex o el diafragma que también suele tener látex. Debemos cubrirlos con tela. Los otros que no he nombrado de esta lista, como la cánula de Guedel, tubos endotraqueales, porque los tenemos en la institución, los tenemos libres de látex. En cuanto a recomendaciones de hemoterapia, en los medicamentos, idealmente utilizar que vengan envasados en ampollas, que no estén en viales, porque el vial tiene un tapón que es de caucho, y si utilizamos este vial, pues idealmente retirar ese tapón para no puncionarlo, ese tapón de caucho, y no liberar partículas. Los sueros, utilizar sueros certificados, puede ser destroza, salina, lactato de Ringer. Los que vienen en viales, no se los debe pues puncionar directamente sobre el tapón para no liberar partículas. Cuando los que tengan sangre, pues no administrarlos con medicamentos. Un segundito, problema técnico por acá, ya sí. Listo, gracias. Continuando, debemos optimizar los factores ambientales, es decir, debemos tener un adecuado sistema de ventilación. No puede ser como los sistemas que a veces funcionan, a veces no, a veces hace frío, a veces hace calor. No debe ser un adecuado sistema que se pueda calibrar. Tiene que tener una dirección de flujo adecuada, es decir, no puede ir de la periferia hacia el centro porque va a arrastrar las partículas de látex hacia el paciente. Debe ser desde la cama quirúrgica hacia la periferia, y debe tener una adecuada filtración de aire. Esto ya los biomédicos lo miden de forma específica. Idealmente la cirugía que se haga al paciente con alergia al lácteos debe ser mínimamente invasiva para que entre la herida más pequeña, menos exposición, menos contacto con las partículas de látex. Siempre debe haber higiene después de quitarse los guantes de látex, y debe haber restricción del personal, del tránsito del personal, tanto antes de la cirugía como durante la cirugía. Es decir, apenas hacen el aseo de alto nivel del quirófano, ya no puede estar entrando y saliendo personas, tiene que haber restricción del tránsito. Todas estas medidas nos van a contribuir a reducir la concentración de partículas en el aire y por tanto el riesgo de incidentes. Esta es una imagen pues, de otro protocolo, pero que también me llamó la atención. Aquí la colchoneta de mesa quirúrgica, la cual la gran mayoría son de caucho. Esta siempre debe estar cubierta con sábanas o con fundas desechables. También, esto también me pareció importante, es que los ventiladores, dentro de ellos pueden existir objetos con látex, tanto en las válvulas internas, en la concertina o en la bolsa de aspiración, por lo que se recomienda colocar doble filtro en la inspiración y en expiración. El tratamiento, pues primero, en el manejo se va a hacer con profilaxis farmacológica. Se puede hacer con difenidramina, 1 miligramo, kilogramo cada 6 horas, IV o vía oral, o con metilprednisolona
metilprednisolona, 1 miligramo kilogramo cada 6 horas. Este tratamiento se debe iniciar 12 a 24 horas previas a la cirugía y se debe mantener si iniciamos con antihistamínicos por 72 horas y si damos corticoides por 1 semana. En caso de anafilaxia, estos medicamentos nos van a evitar recurrencias. Ya en el intraoperatorio se debe utilizar medicamentos que tengan baja capacidad de liberar histamina, como por ejemplo la ketamina, los halogenados, benzodiazepina, lidocaína, bupi, fenta, pecuronio o el propofol. Utilizar el menor número de fármacos posible por si nos hacen alguna reacción, pues no tener tantos factores de confusión y administrar todos los medicamentos de forma lenta y diluida. Como ya sabemos, los guantes son la principal fuente de alergenos, por lo que debemos conocer las opciones que tenemos. Los guantes se van a clasificar según su resistencia biológica, su protección química, su elasticidad, confort, sensibilidad y precio. Vemos que los guantes de vinilo a mano derecha tienen muy baja resistencia biológica y química en comparación con los de látex. Los de nitrilo tienen resistencia biológica y protección química similar al látex, pero tienen baja confort y sensibilidad. Los de neopreno sí se parecen en confort y sensibilidad a los de látex, por los que se recomiendan estos para los procedimientos quirúrgicos, aunque son un poco más costosos. ¿Qué pasa si tenemos un caso de anafilaxia? Primero, pues el manejo se va a dar dependiendo del grado de severidad de la reacción alérgica que presente. Si es un grado 1, pues debemos estar pendientes del progreso, si evoluciona, estar evaluando si hace angioedema facial, si hace edema laringio. Si es un grado 2, si tenemos un acceso venoso, vamos a administrar 10 a 20 microgramos de epinefrina y se va a repetir cada 2 minutos. Si no tenemos acceso venoso, intramuscular 200 a 300 microgramos de adrenalina y bolos de cristaloides de 20 cc por kilogramo. Si es un grado 3, vamos a administrar 100 a 200 microgramos de adrenalina en bolito. IV, y si no tenemos acceso venoso, intramuscular 500 microgramos. Esto lo repetimos cada 2 minutos. Si ya es un grado 4, es decir, ya está en paro respiratorio o cardiovascular, ya vamos a utilizar la ampolla completa, 1 miligramo, bolos, y ya vamos a pasarnos al protocolo de RCP de reanimación. La administración intramuscular la vamos a administrar en el vasto lateral, en el cuádriceps. Si el paciente se sospecha edema de la vía aérea, se debe considerar intubarlo. Si tiene una presión sistólica menor de 50 milímetros de mercurio, un end-tidal de CO2 menor de 20 milímetros de mercurio, se debe considerar masaje cardíaco. Debemos tomar una muestra de sangre en la primera hora y otra de las 2 a 4 horas para medir triptasa. Como sabemos, la adrenalina viene en una ampolla de 1 miligramo por mililitro. La vamos a llevar a una concentración de 10 microgramos por mililitro, es decir, vamos a coger este cc de 1 miligramo, lo llevamos a 10 cc con 9 cc de solución salina. De esta dilución de 10 cogemos 1 centímetro que va a tener 100 microgramos, lo llevamos otra vez a 10 y ya nos va a quedar la concentración de 10 microgramos por ml. Si es un grado 2, administramos de 1 a 2 ml, que querrán decir 10 a 20 microgramos. Si es un grado 3, de 10 a 20 mililitros, que va a corresponder de 100 a 200 microgramos. Si después del tercer bolo no ha respondido o no ha mejorado, pues vamos a iniciar infusión de adrenalina. La dilución que vamos a utilizar va a ser de 3 ampollas en una dilución de 50 cc de solución salina. Nos va a quedar aproximadamente a 60 microgramos por ml y lo vamos a iniciar una infusión de 0.05 a 0.5 microgramos kilogramo minuto. Esta es una recomendación de las guías de Nueva Zelanda, que después de la crisis ya debemos pensar o considerar el comienzo de esteroides
Vamos a iniciar dexametasona 0.1 a 0.4 miligramos por kilogramo, máximo 12 miligramos en pediátricos, o hidrocortisona de 2 a 4 miligramos por kilogramo, máximo 200 miligramos en pacientes pediátricos. Podemos administrar medicamentos antihistamínicos vía oral cuando ya tolere la vía oral, pero no administrarlos IV o intramuscular. ¿Cómo va a ser el seguimiento? Si es un grado 1, apenas resuelva el eritema, los síntomas, pues ya para la casa. Si es un grado 2, también apenas resuelvan la clínica, ya pues se lo dejan cuidado post-anestésico y para la casa. Si es un grado 3, pues primero se debe reanimar, se lo debe dejar monitorizado en la unidad de cuidados post-anestésicos, y si se resuelve el cuadro clínico, se le puede dar salida, si no, para UCI. Grado 4 definitivamente se reanima y para UCI mínimo 24-48 horas, dado que las crisis de anafilaxis se pueden repetir a las 24 horas. ¿Cuál va a ser el manejo a largo plazo? Pues esto todavía está pues en prueba. Este es un estudio de inmunoterapia sublingual para el látex, es decir, colocarle pequeños extractos, gotas con extractos de látex sublingual para intentar ir desensibilizando a la persona poco a poco. Este es un estudio en el cual se cogieron 25 pacientes que se les administró de forma sublingual. Los pacientes ya eran alérgicos, tenían síntomas cutáneos y respiratorios. Este extracto se le administró por 10 semanas, se evaluó mediante prueba cutáneas y prueba de provocación de guante. Todos los pacientes pudieron completar el esquema de las 10 semanas, solo 24 presentaron reacciones adversas y solo el 10% requirió tratamiento. ¿Qué encontraron en este estudio? Que el uso de guantes empezó a mejorar muy rápido desde el día 5, pero las pruebas cutáneas no tuvieron cambios, por lo que concluyeron que la inmunoterapia sublingual es una alternativa, pero faltan estudios y sus efectos adversos son frecuentes, por lo que no se lo recomienda de forma habitual. También se ha estudiado administrarlo de forma subcutánea. Y esta es una revisión sistemática en la cual comparó la administración de forma sublingual versus subcutánea. 3 ensayos subcutáneos en los cuales en 2 encontraron beneficio, en 2 de 3 encontraron beneficio, pero las reacciones adversas eran frecuentes. Y 8 ensayos de administración sublingual, en 7 encontraron beneficios y tenían menores reacciones adversas. Por lo que concluyen que la alergia al látex no es una indicación aceptada para la desensibilización, pero se puede ofrecer la inmunoterapia sublingual en personas que definitivamente sea como imposible la evitación de productos de látex, que en estos casos puede ser el personal de salud. Otro medicamento es el omalizumab. Este es estudiado en trabajadores de la salud. Este es un anticuerpo monoclonal anti-IgE. Este es un estudio en el cual fue un ensayo clínico doble ciego, en el cual se tomaron 16 trabajadores de la salud, los cuales ya tenían síntomas ocupacionales de alergia al látex durante todo un año, tenían tanto pruebas cutáneas como pruebas serológicas positivas. En la gráfica de la derecha vemos que los pacientes que tomaron omalizumab con un cuadradito, la línea negra como más intensa, y el paciente de placebo era la línea como gris, que están con triángulos. Vemos que aproximadamente a las 16 semanas los pacientes con omalizumab redujeron en un 57% más sus síntomas conjuntivales. Después de ese tiempo, al grupo de placebo también le administraron el omalizumab y encontraron una reducción y unos resultados negativos hasta en el 88%. Por lo que concluyen que el omalizumab tiene una actividad clínica relevante en los síntomas oculares y síntomas cutáneos en los trabajadores del área de la salud.
También se me planteaba una duda respecto a quiénes eran los responsables de las actividades según nuestro protocolo institucional. Primero, quien debe sospechar y direccionar el servicio de inmunología es el anestesiólogo, es decir, en la valoración preanestésica debe sospecharlo y si lo sospecha, direccionarlo, y esto debe estar registrado en la historia clínica. Si ya el paciente viene con alergia al látex, el cirujano tratante debe anotarlo en la historia clínica. Si la premedicación debe estar el responsable es el anestesiólogo y el traslado a UCI pues también va a ser el responsable del anestesiólogo. Todas estas actividades tienen que estar registradas en la historia clínica según nuestro protocolo institucional. Entonces, ¿qué cositas nos debemos llevar para la casa? ¿Qué conclusiones? Primero, que a pesar del conocimiento de las posibles intervenciones, sigue siendo un problema mundial de salud mundial, el cual nos impacta en la parte laboral, la calidad de vida, económica y nos arriesga la vida. Posibles intervenciones como quitar los guantes empolvados. Siempre debemos identificar los pacientes en riesgo para prevenir futura sensibilización o crisis que nos arriesguen la vida. Es muy importante educarnos al personal de salud, los estudiantes de enfermería, de medicina y a los pacientes sobre esta patología. Recordar que cuando vengan medicamentos en viales debemos quitarle el tapón y no puncionarlos a través de este tapón de caucho. Jamás podemos hacer un paciente cuando las jeringas estén agrupadas con un cauchito, porque ahí ya van a estar contaminadas con látex. Y es muy importante la comunicación de todo el equipo que va a atender a este paciente, no solo en quirófano, sino por todos los ambientes donde vaya a pasar este paciente, es decir, triage, hospitalización, por todo lado, porque por todos estos lugares tienen que tener un ambiente seguro con látex. Como último y muy importante, debemos conocer nuestro protocolo institucional, recordar que entre mayor exposición va a haber mayor alergia y nosotros como anestesiólogos pues estamos expuestos todos los días a esto. Muchas gracias por su atención y este es el QR con toda la bibliografía. Bueno, Luis Miguel, muchas gracias por la... Muchas gracias por la buena revisión que has hecho. Nos has puesto al día en un tema que es bien importante, teniendo en cuenta que no son casos que se den todos los días, y cuando se den, pues tenemos que tener claras todas las consideraciones de cuidado en el perioperatorio. No sé si hay preguntas en el auditorio, algún comentario de los profesores, de los residentes, de los participantes. ¿Sí se escuchó? ¿Se ha perdido el sonido? No, sí, pues yo lo escucho bien, profe. Ah, bueno. No, creo que no hay preguntas. Tema muy claro. No sé, Germán, o que lo veo en los participantes, Jorge o Vargas, ¿van a comentar algo? Los compañeros residentes. Hay una pregunta, creo, en el chat. Vamos a verla.
No, el doctor Castillo le dice muy buena presentación. Listo, no creo que haya más entonces, Luis. Muchas gracias. Esperándolos a la próxima actividad. Enviaremos la información. El doctor Orozco, muy completa la presentación. El doctor Ismael, muy buena revisión. Es un tema pertinente, dice. Entonces, buenas noches a todos y los esperamos la próxima semana para los temas del departamento. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.